Listo, a partir de este momento entonces comienza la grabación. Voy a desactivar la cámara para que sea más ágil esto del internet y voy a compartirles mi pantalla acá y voy a hablarles un poquito más o menos de qué fue lo último que vimos. ¿Ven mi pantalla? Jefferson, ¿usted qué es? ¿Quién siempre me contesta? Sí, señor. Sí, listo, gracias Jefferson. Entonces, en este caso, nosotros habíamos visto lo siguiente, así como para hacer un recuento sobre el curso, ya que mm, ninguno tiene como comentarios acerca de nada. En este caso, nosotros habíamos visto en el curso hasta donde tuvimos posibilidad de avanzar. Vimos el primer tema y les hice la primera evaluación. Entonces esto de probabilidad de distribuciones ya lo vimos. Esto ya podemos chulearlo. Ese fue el primer parcial. Luego vimos esto de distribuciones multivariadas, distribuciones de dos variables, condicionales y esperanzas condicionales, coeficiente de correlación, variables independientes y extensión a más variables aleatorias. Nosotros habíamos visto esto. Eh, el tema para el segundo parcial y habíamos quedado pendientes de eso. O sea, el paro comenzó justo 2 días antes de hacer el segundo parcial del curso. En eso fue en lo que quedamos, en cuanto a evaluaciones. Entonces, digamos que en este caso ya se abordó el tema, ya se abordó el tema y estamos pendientes del segundo parcial. Ahora, con respecto a el nuevo tema o el tema para el tercer parcial, recuerden que son 4 parciales. Habíamos comenzado a hablar de esto, de distribuciones, este tema de algunas distribuciones, y habíamos visto básicamente las distribuciones que aparecen en la presentación clase 13, que eran básicamente la binomial, binomial negativa, hipergeométrica, la geométrica. Habíamos visto las discretas, todas estas las vimos, y habíamos quedado, si hubiésemos seguido avanzando en el tema, lo que seguiría sería la distribución Poisson. Yo les había escrito varias veces al correo mostrándoles dónde podían encontrar todo el material del curso. Obviamente, pues ustedes siguen con acceso a Virtual Ciencias, a este curso de probabilidad. Acá están todos los temas que hemos visto y están los del parcial 2. Ya digamos que eso está visto. Y con respecto al parcial 3, yo había dejado en cada una de las clases, eso fue lo que les había comunicado en un correo, había dejado la clase y había dejado un video explicando las diapositivas. Estos videos que dicen video explicando las diapositivas son videos que yo tenía grabados del semestre pasado. Acá están. Ahí están todos los videos de todas las clases del tema para el parcial número 3. Lo que me gustaría, si ya eh, tienen activo el micrófono o si ya sí quieren expresar las emociones, ya que esto se puso serio nuevamente, y serio, y por serio me refiero a hablar de parciales, no serio con respecto a retomar semestre, no, no con eso, sino con hablar ya de parciales. A eso me refiero con eso, para que no tergiversen ni se confundan con las palabras que estoy diciendo. En este caso, entonces, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan sobre cuándo realizar el segundo parcial? Y si están de acuerdo con esto que estoy hablando del recuento, este ya se hizo y este es el que queda pendiente. ¿Qué piensan ustedes del segundo parcial? Lo decido yo. Profe,
Profe, pues yo opino que sería Levanten, es solo para darle orden. Primero, es que no vi quién fue el primero Yo. que comenzó a hablar. Yo, Yo es Julián David Julián. Rosario. A eso, Julián. Listo, y Profe, después antes Jefferson. pues, de analizar esta decisión, pues se debería tomar en cuenta que la página pues la plataforma de probabilidad, pues sí, ¿cómo se llama? UN, no me acuerdo. Virtual Esto, Ciences. sí, estuvo caída como 2 semanas. Sí, pues yo también noté eso, pero 2 semanas, pues hace muy Sí, poquito. ujú, Pero yo les sí, había mandado el correo desde hace meses. Pero sí, está bien, no hay problema con eso. Pero listo. entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta con respecto a eso? O sea, ¿cómo ve usted las cosas, Julián? Pues por mi parte, yo iba a coger estas últimas 2 semanas para estudiar. Entonces, pues a mí me complicó ahí, me tocó meterme por el Drive. Exactamente, esa era la otra cosa que les iba a decir. A pesar de que no estuvieran acá, ustedes siempre tuvieron acceso a la carpeta del Drive. Pero sí, listo, Julián. ¿Quién? Ah, bueno, Jefferson ya bajó la mano. Sigue Luis David Hernández. Cuéntame, Luis David. Profe, sí, se escucha. Sí, yo lo escucho perfectamente. No, profe, lo que yo, pues, como así propondría que de pronto se digan una fecha y se someta a votación. No, yo no voy a hacer eso. No No, voy a hacer votación. No, esto no es una asamblea, es un curso. Yo voy a decidir eso, pero quiero es escucharlos a ustedes porque ahorita les di la palabra y no me lo decían. Pero, por ejemplo, dígame usted, Luis David, ¿qué sabe sobre retomar los cursos? Pues esto de reiniciar el semestre de manera virtual, ¿qué fue lo que dijo la asamblea? ¿Cuántas semanas de colchón? Porque eso es lo que normalmente se profe, habla. si tengo entendido, si no estoy mal, creo que esta, que Es yo todavía, o sea, no entendí muy bien el calendario, ese acá, el calendario que hay, pero creo, si no estoy mal, que solamente es esta semana de colchón. listo, perfecto. ¿Qué otra cosa? Aquí alguien más levantó la mano. ¿Será que yo puedo decir algo acerca Claro, de lo del tenga curso? toda libertad Bueno, de hablar. cuando ya la asamblea como que Bueno, decidió levantar el paro, ¿cierto? ajá. Se puso como un tipo calendario diciendo 2 semanas de estudio autónomo, ¿cierto? Ahí se supone que cada uno se tenía que poner al día y esta semana sería de colchón. Pensándolo como de esa forma, yo creería que sí sería bueno hacer pues como estos dos parciales, o bueno, este segundo parcial lo más rápido posible antes de que empiecen las otras materias en serio. Bueno, yo que tomo las materias como de escuela de matemáticas, yo creería que sí sería bueno salirnos de este parcial de una vez antes de que empiece el matadero después. Es que me preocupan esas palabras en serio y matadero. Pero, pero es verdad, Juan Camilo. O sea, muy valiosa la opinión de Juan Camilo y ojalá la tengan en cuenta. Muchas gracias, Juan Camilo. Jefferson. No, profe, pues yo también estoy de acuerdo con el compañero Juan Camilo. Pues si pudiésemos hacer pues opcional un taller como para retomar todo lo que teníamos de las distribuciones, pero pues sí salir lo más antes posible de ese parcial. Bueno, la UNAM. Muchas gracias, Jefferson. Buenos días a todos. Buenos días, la UNAM. Profe, no, eso toca las 2 semanas de colchón y parcial cada 2 semanas, porque solo quedan 6. También es muy importante tener en cuenta eso, lo que falta y sobre todo que nosotros perdimos una semana. Tengan en cuenta eso. Más opiniones. Muchas gracias, Leona. Más opiniones. ¿Alguien más quiere hacer más comentarios? Siéntanse libres de decir lo que piensan y díganlo tranquilos.
¿Nadie más tiene? Angie, usted tiene. Ah, bueno. José Manuel. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien, José Manuel. Profe, no sé si usted tenía algunas fechas estipuladas para pues, estos parciales o qué podríamos hacer, Lo no que sé. pasa es que, lo que pasa es que en los comunicados reprogramaron todo el semestre. Y entonces, por ejemplo, si de mí dependiera solamente, el segundo parcial, como ya vimos el tema y toda la cosa, y ahí estaban los videos y demás, estaban en la carpeta de Drive, yo podría pensar que lo podríamos hacer dentro de 15 días, el 4 de agosto, por ejemplo. ¿Les parece a ustedes hacer el parcial 2 el 4 de agosto? Opiniones. Lo dejo para el 4 de agosto. El profe para mí está bien. Profe, ¿y para cuándo quedarían los otros? Tengo que mirar porque el semestre va creo que es hasta el 28 o hasta el 4 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, ah, bueno, perfecto. Sería el 4, después el otro sería más o menos yo le pongo el 18 y el otro sería el primero. Es que es tal cual como lo dijo Leuna. Leuna me acabó de describir exactamente cómo tenemos que hacer las cosas. Los parciales, después de que comencemos a hacer el segundo, tienen que ser cada 15 días. ¿De acuerdo? Tiene que ser así, porque si no, pues, no terminaríamos, pero nosotros, porque recuerden que tenemos una semana perdida. Ese es el único problema que yo le veo a este curso de probabilidad en particular. Y la idea, pues, no es avanzar como locos, sino que, pues, les quede algo de este curso de probabilidad, pero obviamente yo solo no puedo. Todo depende de ustedes y de que ustedes retomen esto ya, digamos, nuevamente y le pongan todas las ganas y demás. Esto que dice su compañero de un taller, yo voy a mirar y creería que, por ejemplo, el viernes de la semana entrante, ya que si el parcial se va a hacer el 4 de agosto, el viernes de la semana entrante, y sobre todo darles tiempo a ustedes para que retomen y demás, podríamos abrir un espacio acá mismo en la clase y resolver dudas, resolver ejercicios. Ese es el taller que menciona su compañero. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tiene más opiniones? Entonces ahorita yo les mando esas fechas. Serían el 4 de agosto. Se respeta esto de 2 semanas sin hacer parciales. Se hace el parcial el 4 y pensaríamos en resolver dudas y hacer una especie de taller el 30. Recuerden que también el martes de la semana entrante se retoman común y corriente las asesorías de 12 a 2 los martes y la idea es que le pongan cuidado a lo que dijo ahorita su compañero y es que como en los demás cursos ya van a retomar también las cosas y quizás de una manera muy acelerada, entonces aceleren el paso con este. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Listo, perfecto. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Hacer un comentario? Ninguno. Miren, acá, como les decía ahorita, hay videos explicando los temas nuevos. Obviamente esto ya es para el tercer parcial. Para el segundo está acá y ustedes encuentran los videos de estas reuniones. Acá están, videos, acá, videos, ahí están. Encuentran los videos de esas reuniones que hay allá. Nosotros habíamos quedado más o menos hasta la 15. Entonces acá encuentran los videos del segundo parcial. Creo que es a partir permítanme, yo veo, porque esto no necesariamente coincide con esto.
No creo que sea este, creo que es las 6 aproximadamente. Bueno, ustedes buscan cuáles son los videos donde se comienza el tema del segundo parcial. Pero lo que les quería comentar es que para que esto rinda más y para que podamos avanzar mejor, lo ideal sería que ustedes, de la 9 hasta la 13, listo, perfecto. Lo ideal sería que ustedes vieran también estos videos del tema del parcial número 3. Yo los voy a dejar ahí y también voy a montar los videos del parcial número 4. Entonces, si es posible que ustedes antes de las clases que vamos a seguir dando, si es posible que ustedes vean los videos de las diapositivas, son los videos del semestre pasado, pues sería mucho mejor. Si no, pues bueno, yo les voy a dar de todas maneras la clase explicándoles todo. Lo que voy a hacer en esta, ya que acordamos esto y ahorita les envío el correo entonces con la fecha del segundo parcial, se los voy a enviar al correo. Lo que quiero es hacer como un recuento de lo último que vimos, y esto último que vimos es para el parcial número 3. Del parcial 2 yo no quiero tocar ese tema acá porque, pues como ustedes saben, sí, son varias diapositivas y demás, y preferiría que ustedes retomaran por su cuenta con los videos y con las presentaciones ese tema. Recuerden que acá están de todas maneras las presentaciones divididas por parcial. Es desde la clase o la presentación clase 7 hasta la clase 12, incluyendo esto del R y el RStudio. Recuerden que acá también está el foro de preguntas. Ustedes no lo han utilizado en este semestre, no he visto que lo usen mucho, pero recuerden que ahí ustedes también pueden subir las dudas. Yo estoy muy pendiente de esos foros, en responderles las preguntas, en estar muy atento a darles claridad en todas las dudas que les surjan y demás. Pero entonces retomen ustedes esto del parcial 2, que eso ya lo voy a hacer como tema dado. Y el 30, o sea, de este viernes en 8, retomamos eso que uno de sus compañeros comentó ahorita, una especie de taller donde ustedes me hacen todas las preguntas que tengan del parcial 2 y si es necesario resolvemos algunos ejercicios y demás. Y también voy a estar el martes en el horario habitual de asesoría respondiéndoles dudas y demás. Entonces voy a hacer esto. Voy a retomar hoy a partir de esto. Tema parcial 3. Esta fue la primera clase que di de ese parcial 3 y tiene que ver con lo siguiente, con estas distribuciones. Uno divide, y vale la pena hacer este diagrama acá. Voy a hacer este diagrama. Esto es tema para el parcial 3. Tema parcial 3. Quiero hacer este diagrama para que ustedes se ubiquen un poco con respecto a qué es lo que se hace en ese tema parcial 3. Hasta el parcial 2 nosotros vimos casi que en abstracto lo que era una función de distribución, una f de p, función densidad de probabilidad y también la función masa de probabilidad. Función masa de probabilidad y función densidad de probabilidad. Aquí están. Estas que hay acá, nosotros las habíamos visto para las variables aleatorias discretas, es decir, para las que toman, por ejemplo, valores x minúsculos como 0, 1, 2, etcétera. Básicamente toman valores enteros o discretos. Así lo habíamos visto en el parcial 1. Y las funciones de densidad de probabilidad se definen para las variables continuas, y en este caso los valores que pueden tomar las variables x son básicamente pedazos de intervalos del conjunto de los números reales. Entonces en este caso el tema del parcial 3 ya trata es como de casos particulares de este tipo de funciones y de este tipo de funciones. Ya no vamos a hablar en abstracto de funciones masa de probabilidad o funciones densidad de probabilidad, sino que les vamos a dar nombres específicos a ciertas variables. Entonces, en este caso, voy a abrir una nueva acá. Vamos a hablar de esto, distribuciones de probabilidad.
acá les quiero mostrar nuevamente esto. Ese es el tema. Algunas distribuciones de probabilidad y son distribuciones con nombre propio. Entonces acá voy a poner eso. Distribuciones con nombre propio. Nombre propio. Y entonces en este caso, cuando hablamos de distribuciones con nombre propio, nos vamos a fijar en lo siguiente. Vamos a dividirlos también en esto. En distribuciones con nombre propio discretas. Acá está. Discretas. Y vamos a hablar de distribuciones con nombre propio continuas. Las que vamos a considerar en este caso son la binomial, por ejemplo. No las voy a dar en el mismo orden. Voy a hacerlo acá más o menos de las que me acuerdo. La binomial, también vamos a hablar de la binomial negativa. Binomial negativa. También les voy a hablar acá de la hipergeométrica. Hipergeométrica. También está la geométrica. Y también está la Poisson. Esas son las que vamos a ver, o de hecho ya vimos varias de estas antes de salir al paro. De las continuas, nosotros vamos a ver las siguientes. Vamos a ver la uniforme, esta no la hemos visto. Vamos a ver la normal, que ustedes que están en la carrera de estadística se van a encontrar, yo creo que hasta que se jubilen a los 65, creo que les va a tocar jubilarse más o menos a los 80, van a ver la distribución normal una y otra y otra y otra y otra vez porque es muy utilizada en la práctica. La mayoría de los modelos asumen normalidad, entonces a esta le tienen que poner bastante atención porque la van a ver muchísimas veces, no solo en la carrera, sino en su vida profesional. Inclusive no siendo de estadística, en ingeniería también la ven demasiado. Después vamos a ver otra que se llama la gamma, vamos a ver otra que se llama la beta, y creo que vamos a ver otras dos. En este momento no recuerdo el nombre de las otras dos porque todo va a depender de qué tanto avancemos en esto, pero así se van a dividir las distribuciones y estos son los temas que van a entrar en el parcial número 3. Son básicamente modelos distribucionales con nombre propio. Acá vamos a explorar las propiedades de cada una de estas distribuciones, tanto las discretas como las continuas, y vamos a ver sobre todo en qué casos es que se aplican. Entonces, cuando usted esté, digamos que en la vida práctica, tratando de resolver un problema, y el problema se parece mucho a alguna de estas distribuciones, entonces ustedes se pueden ir por ese lado, por ejemplo, para resolver el problema. Vamos a ver entonces acá, ya que les mostré como ese esquema grande de qué es lo que se va a ver en el parcial número 3. Acá, en estas diapositivas que se llaman clase 3, yo ya les había explicado esto. Básicamente, estas son algunas de las distribuciones de las cuales ya les hablé. Las primeras son discretas, acá están. Estas son discretas y las otras van a ser continuas. Ahí no están todas las que vamos a ver. Entonces acá, en esta nota, yo les pongo, bueno, comencemos planteando los modelos o las distribuciones discretas y después de que veamos todas las discretas, comenzamos con las continuas. Ese es el orden que le voy a dar. Acá entonces comenzamos a hablar de una, la más básica, que no la puse en esa lista, que era la distribución uniforme discreta. La mejor manera de entender la uniforme discreta es a través de un ejemplo. Lo voy a poner acá primero. Es esto. Permítanme, acá está. Cuando usted ha hecho una rifa o cuando usted ha comprado una boleta en una rifa, por ejemplo, de un pollo, en este caso, y alguien llega con un talonario a venderle una de las boletas, ese modelo que hay detrás de esa venta de boletas es un modelo uniforme discreto. Ese modelo uniforme discreto,
usted lo puede plantear de esta manera, como que la probabilidad de que gane la boleta enumerada con el 1, la boleta enumerada con el 2, y así sucesivamente, hasta la boleta enumerada con el número 100, va a tener probabilidad igual a 1 sobre el número de boletas disponibles. Esta es la probabilidad de ganar. Y esto es lo que nosotros vamos a denotar o a llamar como función masa de probabilidad de la distribución uniforme discreta. Uniforme discreta. Entonces, en este caso, pues así con esto, si usted llega ahí y dice voy a comprar la boleta, por ejemplo, 58, la probabilidad de ganar es 1 sobre 100. Si usted compra la boleta 70, la probabilidad de ganar es 1 sobre 100. En todos los casos es 1 sobre 100. En general, se plantea de esta manera. Acá está. No se asusten por esos pasos. En general se plantea de esta manera. Decimos que una variable aleatoria, X, tiene distribución uniforme discreta con parámetro n mayúscula. Ese n mayúscula es el número de elementos en total. Por ejemplo, en el caso de la rifa de un pollo, sería n mayúscula igual a 100. Ese es el número de elementos disponibles para sortear. Y en este caso, entonces, n tiene que ser un entero positivo y la función masa de probabilidad, que la vamos a denotar con P minúscula, P sub X, es igual a 1 sobre el número de posibilidades. En ese caso es 1 sobre la n mayúscula. Así se define en general. Y la X minúscula puede tomar valores desde 1 hasta ese n mayúscula o 0 en otro caso. Este 0 en otro caso se define simplemente para darle consistencia teórica a una distribución. ¿Cuáles serían los otros casos? Pues que usted, digamos, se pregunte, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que gane una boleta con el número 108? Pues la probabilidad va a ser 0 porque el 108 no está dentro de las posibilidades. O que una boleta gane con el menos 15. Tampoco está dentro de las posibilidades porque el menos 15 no está dentro de las opciones. Entonces, digamos que esta es la más sencilla de todas las distribuciones, la uniforme discreta. Y la forma en la cual nosotros la vamos a denotar es esta que hay acá. X virgulilla uniforme D, y acá dentro de este paréntesis vamos a poner el parámetro del cual depende. El parámetro es el n. Entonces, si usted le van a rifar un carro, lo primero que usted pregunta, por ejemplo, o si le van a vender una boleta para rifarle un carro, lo primero que usted pregunta es ¿cuántas boletas hay para rifar ese carro? Si le dicen a usted que hay 1000 boletas, no es lo mismo a si le dicen que hay 10.000 boletas. Si hay 10.000 boletas, la probabilidad de ganarse el carro con una sola boleta sería 1 entre 10.000. Y si hay 1000 boletas, sería 1 entre 1000. Entonces, obviamente, esta n que hay acá es importante conocerla, porque de ella es que depende todo. De ella es que depende si está bien o no. ¿De acuerdo? Si está bien o no comprar la boleta, porque si hay muchas opciones, pues obviamente no valdría la pena. Pero a pesar de eso, la gente sigue comprando el baloto y demás. Pero bueno. Cada vez que definamos una distribución, y eso se los comentaba antes de salir, yo les explicaba que hay que verificar 3 propiedades de esa distribución. La primera es cuál es el valor esperado. ¿Cuál es el número esperado o el punto medio de esa variable aleatoria? Otra propiedad es la varianza de esa variable aleatoria, qué tanto va a variar. Y otro es la función generadora de momentos. En este caso, siempre que usted tenga una distribución con nombre propio, necesita tener estas 3 propiedades: la esperanza, la varianza y la función generadora de momentos. Y acá es cuando yo les hablaba de las aplicaciones. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las aplicaciones que descargaron o no las recuerdan?
¿Alguien la recuerda? Nadie las descargó. Algunos de ustedes sí las descargaron. ¿Cómo se llamaban? ¿O ya las eliminaron de su celular? Voy a buscarlas acá. Están esas dos. En estas aplicaciones, esta es una. Si usted quiere, busque en su celular esta aplicación. Esto le va a servir, de verdad le va a servir para su examen. Busque esto, Probability Distributions Visualized. Búsquelo así tal cual. Esta es una. Y la otra es esta que aparece de color rojo, que se llama Probability-Distributions. Descarguen estas dos aplicaciones que hay acá. Voy a ponerlas una al lado de la otra para que me quede más fácil. Acá. Y esta otra la voy a poner acá. Descarguen estas dos aplicaciones en su celular. Voy a darles unos 3 minutos para que las descarguen. Pues si es posible, si no es posible que las descarguen en este momento, entonces tómenle un pantallazo o una foto y las descargan después. Pero es muy importante que las tengan en su celular por lo siguiente. Cuando ustedes descargan estas dos apps, ustedes tienen la posibilidad de ver en cada una de las distribuciones cuál es la media o cuáles son las fórmulas de la media y de la varianza. Entonces, por eso es que les va a ayudar. Por ejemplo, acá, en esta, ahí le dicen cuál es la media y cuál es la fórmula para la varianza. Y en este caso también, pues acá seguramente, acá no me deja darle clic. Pero ahí también, yo la estoy viendo en este momento en mi celular, y cada vez que uno le da a la distribución, uno puede calcular probabilidades o también ver las fórmulas de esas distribuciones. Por ejemplo, esta que acá no está. Creo que esta, la uniforme discreta, permítanme, yo verifico acá a ver si la encuentro. Esta que acá no está en la de color rojo, y voy a mirar a ver si está en la otra distribución. Acá aparece la normal, la T, No. Esta en particular no aparece, pero es precisamente porque esta es la más sencilla de todas las distribuciones, pero sí aparecen las otras. Entonces es importante que ustedes tengan esas dos aplicaciones porque les va a ayudar bastante. ¿Cómo se verifica o cómo se prueba esto? Ahí es donde hay que retomar lo del primer parcial, y es esto. ¿Cómo se demuestra que la esperanza o el valor esperado cuando rifan, por ejemplo, un pollo con 100 boletas, la esperanza es 100 más 1 sobre 2, o sea, 55,5? ¿Qué representa ese 55,5? Pues que uno esperaría que la boleta ganadora estaría alrededor de ese 55,5. Si ustedes quieren complementarlo, pues calculan también la varianza, y la varianza sería 100 al cuadrado menos 1 sobre 12. Entonces ustedes lo que harían sería la media más o menos la raíz cuadrada de la varianza, que se llama desviación estándar. Aquí en este caso, para probar que la esperanza de esa distribución uniforme discreta es igual a esa fórmula que hay allá, nos tenemos que ir a la definición formal de esperanza, y en este caso es la sumatoria sobre todas las x de x por p de x. En este caso reemplazamos quién es p de x. P de x es 1 sobre n. Saco de esa sumatoria el 1 sobre n porque es una constante y me queda la sumatoria desde x igual 1 hasta n de x. Eso es básicamente la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así hasta n. Eso tiene una fórmula, es la fórmula de Euler. Es n por n más 1 sobre 2. Se cancela este n de arriba con este n de abajo, y de ahí es de donde se obtiene esta fórmula, n más 1 sobre 2. Yo estoy yendo un poco rápido porque lo que quiero es que ustedes recuerden
nuevamente y de manera rápida todo lo que nosotros ya hemos visto, porque no puedo comenzar el curso desde cero nuevamente. Para la varianza está esta fórmula que la vimos y la recontravimos muchas veces. Varianza de x es la esperanza de x a la 2 menos la media al cuadrado. Reemplazo quién era la media y la esperanza de x al cuadrado, lo que hay acá adentro, esto que hay acá, el x al cuadrado lo pongo dentro de la sumatoria y multiplico por la función masa de probabilidad. En este caso, después de que reemplazo la función masa de probabilidad, que es igual a 1 sobre n, me queda la sumatoria de las x al cuadrado. Esto también tiene una forma o una fórmula que ustedes no tienen por qué saber, y eso también, digamos que sí lo vieron en cálculo integral cuando veían eso de sumatorias de Riemann o series también, pero pues obviamente yo no les pondría en un parcial que recordaran cuál es la fórmula de la sumatoria de x al cuadrado. Eso cayera en un examen, se las daría. En este caso, pues, es esto. La fórmula para la sumatoria de las x al cuadrado es esta expresión rarísima que hay acá. Es una expresión rara, grande y complicada, pero la idea no es que se la sepan de memoria, sino que nos sirva para llegar a la fórmula que necesitamos obtener. En este caso, reemplazando, se cancelan las dos n, esta queda acá con esta queda acá. En este caso, lo que hice a la derecha fue simplemente destruir este trinomio cuadrado perfecto, me queda esta fórmula, y ahí lo que hago es jugar, sumar, simplificar. Ahí se suman simplemente dos fraccionarios y queda esta fórmula que hay acá, n cuadrado menos 1 sobre 12. Esa es la fórmula para la varianza. Ya para la función generadora de momentos, acá les recuerdo esta fórmula. Cada vez que le hablen de la generadora de momentos, siempre, sin importar si la variable es discreta o es continua, siempre la fórmula es esta, e a la t por x. Y en este caso, e a la t por x, pues si la variable aleatoria es discreta, entonces esto sería la sumatoria sobre todas las x de e a la tx. Lo que usted ponga acá es lo mismo que debería ir acá, y simplemente para completar multiplica por la función masa de probabilidad en el caso discreto. Acá sumar sobre todas las x es básicamente darle valores desde 1 hasta n mayúscula, porque recuerden que la x minúscula toma valores desde 1, 2 hasta la n mayúscula. Entonces ahí digamos que no hay mayor misterio en esta definición de la función generadora de momentos, pero es la que nosotros necesitamos utilizar, miren que ahí aparece, para llegar a esa fórmula de la generadora de momentos de una discreta uniforme. Ahí simplemente reemplazo. Para esta también hay una fórmula cerrada. También se ve en cálculo integral. Es una serie geométrica finita. Y esa serie geométrica finita, pues tiene este como constante A. Imagínense que eso es una A. En este caso, la fórmula, si ustedes buscan en Google o en su cuaderno en su cuaderno de cálculo integral, serie geométrica finita, acá no me quiere, serie geométrica, ahí está, finita, pues se van a encontrar con esta fórmula que hay acá. Yo no les pondría eso en un examen. Si ustedes, pues, más o menos han hablado con sus compañeros del semestre pasado, yo no les pongo en los exámenes a hacer demostraciones. Estas demostraciones es importante que ustedes las conozcan, porque ustedes son la mayoría de estadística y digamos que en cursos posteriores a este sí van a necesitar retomar las demostraciones. Es por eso que yo las pongo detalle y paso, con todo detalle y paso a paso, para que ustedes entiendan de dónde es que salen esas fórmulas.
De lo contrario, pues se van a estrellar cuando vean, por ejemplo, inferencia estadística o modelo lineal, análisis de regresión, perdón. Allá sí que van a haber demostraciones, porque allá ustedes necesitan construir modelos y llegar a fórmulas cerradas. Entonces, a pesar de que yo no le ponga demostraciones en los parciales, tenga claro todos los pasos de esas demostraciones porque le van a servir para lo que viene más adelante. Y en este caso, acá hay un problema cuando t es igual a 0, porque si usted reemplaza t igual a 0, le va a dar 0 arriba y 0 abajo, y esa indeterminación 0 sobre 0 se tiene que resolver. ¿Cómo se resuelve una indeterminación 0 sobre 0? Pues con lo que ustedes ya conocen, calculando el límite y aplicando esta regla que se ve en cálculo diferencial que se llama L'Hopital. Ahí entonces derivan lo de arriba, derivan lo de abajo y vuelven a calcular el límite. Y en este caso entonces nos daría 1. Cuando la t es 0, podemos definir la función generadora de momentos como 1. Acá está. Esto es una fórmula que aparentemente se ve como algo horrible, pero pues, he visto fórmulas más complicadas y más difíciles de manejar, entonces esta no es tan horrible. De hecho, yo sé que ustedes han visto fórmulas más horribles posiblemente en ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales parciales también. Esto es simplemente algo teórico. La función generadora de momentos de una uniforme discreta tiene esta forma que hay acá. La fórmula rara de arriba, cuando t es diferente de 0, y la fórmula es igual a 1, cuando t es igual a 0 y nos tocó aplicar L'Hopital para demostrar que era igual a 1. Está nuevamente el ejemplo de la uniforme discreta y en este caso pues nos sirve simplemente como para que cada vez que usted tenga un problema donde pueda aplicar la uniforme discreta, pues sepa cuáles son las propiedades de la uniforme discreta. ¿Qué otro ejemplo se imaginan ustedes con la uniforme discreta? No se les viene ningún otro ejemplo a la mente con esta distribución, aparte de la rifa de boletas. ¿Cuál otro ejemplo tienen ustedes donde la variable aleatoria tiene una distribución uniforme discreta? No se lo imaginan. Profe, aquí entra el lanzamiento de dados y monedas. Exactamente, en el lanzamiento de un dado, en vez de 100 boletas, usted ahí lo que tiene sería n mayúscula igual a 6, porque usted tiene 6 caras cuando lanza un dado, y lo que tiene que tener en cuenta también es que cada una de las caras tiene igual probabilidad, o sea, el dado es un dado, entre comillas, honesto, no es un dado modificado, ni pirata, ni nada por el estilo, es un dado honesto, y entonces en ese caso, exactamente, cuando usted lanza un dado, la función masa de probabilidad para ese lanzamiento del dado es 1 sobre 6, la variable aleatoria x puede tomar valores desde 1 hasta 6 y 0 en otro caso. El otro ejemplo que da con el lanzamiento de una moneda también, en ese caso, el n es igual a 2 y usted podría decir que la función masa de probabilidad también es igual a 1/2. Es exactamente los dos ejemplos que da Jefferson. A uno por lo regular cuando está resolviendo un problema en la vida real desde estadística o desde la ingeniería, a uno no le dicen esto es una uniforme discreta. Y de hecho si usted se le ocurre decirle eso a un grupo de expertos o a alguien que le esté pagando por resolver un problema y usted le dice, eso es una uniforme discreta, seguramente lo van a mirar como que hombre. Entonces, esto es como para que usted tenga claro en su mente cómo proceder, pero esto es muy técnico. O sea, cada vez que usted tenga un problema y lo pueda asociar con alguna de las distribuciones, como en este caso, la uniforme discreta, pues es bueno que usted lo tenga claro en su mente y sepa cómo proceder, pero esto es información técnica que por lo regular gente de otras áreas no necesitan saber con todo detalle. Esto es para ustedes que son de estadística.
o que están viendo este curso de ingeniería o de economía y allá también necesitan, digamos, tener claro esto de qué tipo de distribución es la que están utilizando. Hay otra que se llama la hipergeométrica, es la segunda distribución con nombre propio que vamos a ver. En este caso, cada vez que ustedes quieran imaginarse la hipergeométrica, piensen en esto. Vea. Usted tiene una urna y en la urna tiene K, en este caso, K mayúscula, bolas de cierto color. Por ejemplo, K, bolas de color negro, y usted está interesado en sacar una bola de color negro. Y las demás son de otro color, por ejemplo, de un color blanco. Entonces, en este caso, usted se pregunta cuál es la probabilidad de que cuando usted saque, por ejemplo, 5 bolas de esa urna que tiene en total, pongámosle 40 bolas, este es el N mayúscula, hay una urna con 40 bolas. De esas 40 bolas, 10 son negras y 30 son blancas. Usted saca 5 y la pregunta es, de esas 5 que usted sacó, ¿cuál es la probabilidad de que una sea negra o de ninguna sea negra o 2 sean negras o 3 sean negras? En ese caso la pregunta está asociada con la variable o con la característica de interés. Y la característica de interés siempre se relaciona con K. Entonces, cada vez que usted tenga un problema de ese tipo, pues podría inmediatamente asociarlo con una hipergeométrica. Yo les había dado un ejemplo antes de salir, vamos a ver si lo recuerdan. Denme algún ejemplo de la vida real donde ustedes tengan una hipergeométrica de fondo, si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, pues no hay problema, pero ¿alguno de ustedes recuerda un problema de la vida real donde tengan una hipergeométrica? Profe, pues usted nos había dado el ejemplo del banco. Exacto. ¿Qué pasaba en el banco? Pues que una persona maliciosa iba a consignar al banco 1.000.000 de pesos en billetes de 50, si no estoy mal, y Exacto, él tenía 10 falsos entre los billetes. Y el cajero, por protocolo, solo revisa 6. exactamente. Ese es un ejemplo. Muy bien. Gracias, Jefferson. En ese caso, va una persona, como dice Jefferson, a consignar. Ese ejemplo está aquí en estas mismas diapositivas, un poquito más adelante. Va a consignar 1.000.000 de pesos en billetes de 50, o sea que tiene en total 20 billetes de 50 en 1.000.000 de pesos. Pero de esos 20 billetes de 50, hay 10 que son falsos. Y el cajero recibe los 20. Pero como dice Jefferson, solamente va a revisar 6 a fondo, a profundidad. Solo va a revisar 6 y los va a chequear. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre uno falso? ¿O cuál es la probabilidad de que encuentre ninguno falso, o 2 falsos, o 3 falsos, etcétera? Porque si encuentra uno falso, pues ya se pone alerta y comienza a chequear los otros con mayor detalle, obviamente. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una hipergeométrica, donde tengo en total n elementos, o sea, 20 billetes en total, cada uno de los cuales se puede dividir en 2 características. Son billetes falsos, que en total hay 10. Esta es la característica de interés. Para el cajero, él quiere detectar los falsos. Entonces, K son de interés. Y el resto, N mayúscula menos K, o sea, 20 menos 10, son billetes buenos, o sea, sin la característica de interés. Y en este caso, él no va a revisar los 20 billetes porque hay una fila gigantesca o porque él, digamos que, como dice Jefferson por protocolo, solo revisa 6 a profundidad. Y en este caso, dentro de estos 6 es que va a comenzar a jugar la parte aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que en esos 6 ninguno sea de la característica de interés? O sea, ninguno sea falso
o cuál es la probabilidad de que uno sea falso, o dos sean falsos, o tres sean falsos, y así hasta 6. Entonces, en este caso, teniendo, digamos que más o menos claro en qué consiste la hipergeométrica, uno lo que podría hacer es definir la variable aleatoria, tal cual como en ese ejemplo, de esta manera, como número de elementos que tienen la característica de interés en los n seleccionados. Acá es muy importante diferenciar entre n mayúscula y n minúscula. El n mayúscula son todos los elementos que hay disponibles, y el n minúscula son los que yo voy a tomar en la muestra. Es supremamente importante que diferencien entre esas dos cosas. Y lo otro, que tengan claro que estoy es detrás de los K, que son los que tienen la característica de interés. Entonces, en este caso, X sería número de elementos que tienen la característica de interés en los N que yo selecciono. Y acá, la X puede tomar estos valores. O ninguno puede ser falso, o uno puede ser falso, o dos pueden ser falsos, y esto va hasta el mínimo entre n y k. La pregunta es, ¿por qué va entre el mínimo entre n y k? ¿Por qué creen ustedes que la x en este caso no vaya hasta n minúscula o hasta k mayúscula, sino hasta el mínimo entre esos dos? Esa es la pregunta que está planteada acá. ¿Por qué? Veámoslo acá. En este caso, suponga que usted lo que tiene son manzanas. De hecho, había hace tiempos, yo no sé si todavía lo hay. Todavía hay un juego donde meten bolas de colores en una caja, y si usted saca una bola de color, creo que era blanco, usted se llevaba un pollo. Un pollito pequeño. ¿A usted no les tocó ese juego? O eso es ya de gente muy vieja. Ah, bueno, es de gente muy vieja. Julián le tocó ese juego. ¿Dónde hay todavía ese juego? Eso es un juego muy cruel. Sí, por acá, por Bello, en algunos colegios todavía se hace. Ay. Ah, bueno. O sea, eso es crueldad animal en toda su expresión. Pero ahí, digamos que metían en una caja con muchas bolas, muchos pimpones, metían bolas, y dependiendo de si usted sacaba una bola, por ejemplo, de color blanco, se llevaba un pollito pequeño pintado de un color. A ver si aparece. No, no me aparece acá. Ve. Entonces, en este caso, imaginémonos que no tenemos esos pimpones, sino que tenemos una caja o una bolsa o un saco con estas manzanas. En total ahí hay 19. Y las que me interesan a mí son las rojas. No sé, suponga que esto es una especie de concurso o algo por el estilo, o simplemente usted quiere que le salgan todas rojas, pero le dicen que no puede ver cuáles va a sacar, sino que meta la mano y las saque aleatoriamente. Entonces, en este caso le dicen, "Vea, ahí hay 19 manzanas. Ese es el N mayúsculo. Y le dicen, saque 5. Solamente puede sacar 5. En este caso, la variable aleatoria, como me interesan son solamente las de color rojo, entonces el número de manzanas rojas entre las 5 que usted seleccionó va a ser mi variable aleatoria. Y en este caso la X va desde 0, 0 manzanas rojas, o una manzana roja, o 2, o 3, o 4, o 5. Si usted saca 5 manzanas y hay 5 posibles manzanas rojas, entonces usted puede ir hasta que todas sean de color rojo. Esta es una opción, y aquí el mínimo entre las que hay disponibles, que son 6, y las que usted seleccionó, que son 5, el mínimo es 5. Pero ¿qué pasa si en lugar de decirle que saque 5, le dicen saque 8? Cuando le dicen que saque 8, es imposible que las 8 puedan llegar a ser de color rojo. ¿Por qué? Pues porque solamente hay 6 disponibles con la característica de interés. Entonces, por eso es que la X
va desde 0, 1, 2 hasta el mínimo entre K y N minúscula. Es decir, el mínimo entre las que hay disponibles, que en este caso hay 6, y la N minúscula, que son las que usted puede sacar o las que selecciona. Por eso es que se habla acá del mínimo entre K y N. Miren un ejemplo claro de por qué tiene que ser hasta el mínimo entre K y N. Porque usted tiene que hacer, digamos que una ponderación entre las que tiene disponible, que son 6, y las que va a seleccionar, que son 5. Si usted solo selecciona 5 y tiene 6 disponibles, obvio usted puede llegar a tener todas las 5 de color rojo. Pero si le dicen que saque 8, es imposible que tenga 8 o 7 manzanas rojas porque solo hay 6 disponibles. Entonces ahí la X minúscula, recuerden que esta X rara es el dominio de X, el dominio o el rango de la variable aleatoria, perdón, va desde 0, X puede tomar 0, 1, 2, hasta el mínimo entre K y N minúscula. Si es claro el por qué, es clara la respuesta a esta pregunta, ¿por qué va hasta el mínimo entre N y K o no? Sí, más o menos. ¿O dudas? Ninguna. Listo. En este caso, ya lo que tenemos que hacer es definir quién es la función, esta f. Permítanme, acabo de cerrar. Acá. Lo que tenemos que encontrar es esta, función masa de probabilidad de x. ¿Cuál es la función masa de probabilidad? Porque hasta ahora lo único que he hecho es mostrarles en qué consiste un experimento hipergeométrico. Ahora la cosa es definir cuál es la función masa de probabilidad. Y en este caso ustedes ya han trabajado con esta en muchos ejercicios sin haberse dado cuenta que esa variable era hipergeométrica. En este caso se define de esta manera. Dentro de las n mayúsculas que yo tengo, voy a tomar n minúscula, ese es el número total de posibilidades, y en el numerador iría de esta manera. De las K de interés, usted va a sacar X minúscula y recuerden que la I en probabilidades en matemáticas es multiplicación o intersección, y de las demás, o sea, de las N menos K, usted va a sacar N menos X bolas que no son de interés. Esta va a ser la función masa de probabilidad de la función masa de probabilidad de la variable aleatoria x hipergeométrica, y esa x es discreta. Recuerden que en este caso la x va a tomar valores que van desde 0, 1, 2 hasta el mínimo entre n minúscula y k mayúscula. Ahí es donde va a tomar valores la variable aleatoria x, en este caso el rango, perdón, de la variable aleatoria hipergeométrica. Entonces, ahí está. Esta es la función masa de probabilidad. Casos favorables sobre casos posibles. Estos van a ser todos los favorables. Ustedes para el primer parcial y de hecho para el segundo han resuelto múltiples ejercicios sin saber o sin haber definido eso como una variable aleatoria discreta. Simplemente lo definían y lo proponían como casos favorables en el numerador sobre casos posibles. Esta es la notación que nosotros vamos a tener. Cada vez que hablemos de una variable hipergeométrica, la vamos a denotar de esta manera, como x, virgulilla hiper, y los parámetros de los cuales depende son, dígame cuántos elementos hay en total, dígame cuántos son de interés, y dígame cuántos puedo seleccionar. Esos son los tres parámetros de los cuales depende una hipergeométrica. Y si ustedes van a estas aplicaciones, vamos a ver si las puedo abrir acá otra vez. Si ustedes van a alguna de estas dos aplicaciones y buscan ahí la hipergeométrica, se van a dar cuenta de que también pueden calcular probabilidades. Vamos a ver, acá está.
Hypergeometric, ahí está, se van a dar cuenta de cuál es la función masa de probabilidad y cuál es la notación. En esta aplicación, por ejemplo, alguien que tenga esta de acá, esta de color rojo, ¿cuál es la notación para el K? ¿Cómo la denotan allá? ¿Con qué letra? M mayúscula. Exactamente. Si usted le da clic en hipergeométrica y en la parte de abajo le da clic en algo que se llama fórmulas, ahí le aparece la fórmula de la función masa de probabilidad, que la denotan con una F minúscula, ahí no hay problema, y abajo le dan la media y la varianza. ¿De acuerdo? Y en esta también. Vamos a ver en esta cómo tienen la notación. ¿Cuál sería el K en esta, en la hipergeométrica? Vamos a verlo acá, hipergeométrica. Las fórmulas en esta aplicación que hay acá, las fórmulas aparecen arriba a la derecha en una cosa que parece como un gorrito de graduación. ¿Cuál es la notación para el número de bolas de interés en esta? ¿Cuál es la notación? Alguien que tenga esta. Profe, la misma acá. Exactamente, es exactamente la misma acá. Y ahí ustedes pueden ver la media y la varianza. Entonces, cada vez que vemos una variable aleatoria X, es importante saber cuál es el valor esperado o la media y cuál es la varianza. Estas son las dos fórmulas de la media y de la varianza. Para demostrar esas dos fórmulas, hay que, digamos que hacer mucha matemática porque son muy largas. Entonces, en este caso, yo no voy a irme a los detalles de cómo es que se demuestra que esta es la media y la varianza. Otra cosa es que la función generadora de momentos sí existe para esta distribución, pero tiene una expresión muy complicada. Entonces no vale la pena para este curso irnos a demostrar cuál es la expresión o siquiera mostrar la expresión porque es demasiado complicada. Es una expresión iterada, perdón. Si iterada, depende de ella misma en el pasado. Entonces no vale la pena meternos con la función generadora de momentos para esta, pero sí vale la pena tener la fórmula de la esperancia y de la varianza. Si usted quiere, obviamente tenga una hoja de resumen donde escribe las fórmulas, eso es lo que le recomiendo, pero si no lo quiere hacer, en esas dos aplicaciones del celular, usted va a tener las fórmulas de la media y de la varianza para todas las distribuciones. Entre esas distribuciones está la hipergeométrica. ¿Ustedes quieren ver cómo es que se demuestra esto? Pues acá están las pruebas en el libro texto del guía. El libro creo que es el de Hogg, McCain and Crick, acá, en estas páginas, la 145 y la 146. Recuerden que ese texto también se los compartí. Lo pueden buscar allá. Y hay algo muy interesante que nos va a servir ahorita para relacionarlo con otra distribución, es que este término que hay ahí, n-1 sobre n-1, perdón, este que hay acá, n-n minúscula sobre n-1, tiene nombre propio, se llama factor de corrección por población finita. Hasta ahora no nos va a servir mucho saber esto, se los menciono únicamente porque más adelante lo vamos a asociar con otra distribución que se llama la binomial. Más adelante vamos a ver cuál es la relación entre la hipergeométrica y la binomial. Acá hay un ejemplo, que es el ejemplo que mencionaba ahorita Jefferson, el de alguien que va a ir a consignar 1.000.000 de pesos en un banco, mete 10 billetes falsos entre los 20 de 50.000, 1.000.000 de pesos son 20 billetes de 50.000, y mete 10 falsos. Entonces, en este caso, la pregunta es si el cajero va a revisar solo 6 billetes a profundidad, ¿cuál es la función masa de probabilidad para ese número de billetes falsos? Entonces, acá lo importante es identificar esto. ¿Cuál es el n mayúscula? En este caso sería 20 billetes falsos. ¿Cuál sería el K mayúscula? En este caso sería este 10.
¿Y cuál sería el n minúscula? Que en este caso sería este 6 que hay acá. Teniendo eso claro, uno ya puede responder a estas preguntas definiendo primero la variable aleatoria x como número de billetes falsos en la muestra para análisis. Así siguiendo, digamos que la fórmula de la función masa de probabilidad, que recuerden que se define de esta manera, P sub x de x igual a k combinados de ax por n menos k combinados, perdón, voy a ver si me deja borrar esto, no me deja borrar, acá, n menos k combinados de a n menos x, acá está, n menos x, y acá abajo n mayúscula combinados de a n minúscula. Este 6 es el mínimo entre n mayúscula, perdón, entre k mayúscula acá y n minúscula. Ese es el mínimo entre esos dos valores. Entonces, reemplazando los valores, acá ya tenemos la función masa de probabilidad. Hay una manera muy simple de verificar si está bien o no definida y es este. Sume estos dos, este más este, y le tiene que dar el de abajo. Y sume estos dos, este más este, y le tiene que dar el de abajo. Si esas dos sumas le dan bien, pues usted tiene bien definida su función masa de probabilidad. Si no, posiblemente esté cometiendo un error al definirla. Voy a repetirlo acá borrando esto. Voy a borrar esto. Recuerden, si suman este que hay acá más este que hay acá y les da el 20 de abajo, está bien. Y si suman este que hay acá más este que hay acá y les da este 6 de abajo, también está bien definida. Esa es la forma de verificar si lo están planteando bien o no. Una de las formas de verificar. La segunda pregunta es cuál es la probabilidad de que todos sean falsos en la muestra de 6 o que ninguno sea falso. En este caso, pues, si todos son falsos o ninguno, en este caso, si todos son falsos o ninguno es falso, pues eso sería, recuerden que la O se puede interpretar en matemáticas como unión o suma, si son disyuntos. Obviamente estos dos eventos son disyuntos y me quedaría como la probabilidad de que sea 0 más la probabilidad de que sea 6 y sería simplemente reemplazar en esta fórmula que hay acá. Reemplazo cuando x es 0 y reemplazo cuando x es 6. Y eso me da 0.01084 o una probabilidad del 1% aproximadamente. Es una probabilidad muy pequeña de que o todos sean falsos o ninguno sea falso. Y la otra es, ¿cuál es el valor esperado de x? X es el número de billetes falsos en la muestra de 6. ¿Cómo se puede interpretar este 3 que hay acá? Recuerden que la variable aleatoria x es esto. Número de billetes falsos en la muestra de 6. En la muestra de 6 que él sacó. En este caso se puede interpretar como que se espera que cuando saque una muestra de 6 billetes, 3 sean falsos. Así se interpreta este 3 que hay acá. Se espera, acá, se espera que cuando saque 6 billetes, una muestra de 6 billetes, 3 de esos 6 sean falsos. Y la varianza, pues es toda esta fórmula que les aparece ahí, que les había presentado antes y que también les aparece en las aplicaciones del celular. Simplemente reemplazar la fórmula y ya. Esa varianza tiene un propósito y es encontrar esta desviación estándar. La varianza después de reemplazar me da esto, 21 sobre 19 o 1,10526. ¿Para qué me serviría esa varianza? Esa varianza para nada porque está en unidades cuadradas, es decir, está en billetes falsos al cuadrado. Si yo lo quiero llevar a las unidades normales, le tengo que sacar raíz cuadrada y ya estoy entonces en
las mismas unidades en número de billetes falsos, no número de billetes falsos al cuadrado. Y entonces, ¿para qué me serviría? Pues para lo siguiente, yo podría decir que cuando se sacan 3 billetes, el número de billetes falsos en una muestra de 6 estaría entre 3 más menos una desviación estándar. Y esa desviación estándar es la raíz de 21 sobre 19. Para eso me sirve la varianza, para dar como una especie de intervalo. Es un intervalo muy básico. Al final de este curso les voy a mostrar cómo encontrar intervalos mucho más elaborados y en inferencia estadística también lo van a ver. Pero una primera aproximación al intervalo sería la media. Este es esperanza de X más menos sigma. Entonces el número de billetes falsos estaría más o menos entre 2 y 5 en la muestra de 6. Acá está también la forma de probarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de billetes falsos esté a menos de una desviación estándar de la media? Que era la pregunta que aparecía allá. Cuando le digan que esté a menos de una desviación estándar, siempre tienen que poner valor absoluto. Este es el mayor error que cometen en los parciales. Cada vez que les digan que esté a menos de una desviación estándar de la media, hay que restarle la media, ponerla en valor absoluto y ponerle menor que sigma, que es la desviación estándar. Y en este caso, recuerden que cuando ustedes tienen esto, valor absoluto de A menor que B, esto es equivalente a tener A mayor que menos B y menor que B, que es básicamente lo que aparece acá. En ese caso me quedaría esto, la probabilidad de que X esté entre 1,95 y 4,05 y qué valores puede tomar X en este intervalo. Cuando le dicen a usted cuál es la probabilidad de que X esté entre 1,95 y 4,05, si la X es discreta, entonces la X, ¿qué valores puede tomar? La X puede tomar el valor 2, porque 2 es mayor que 1,95. También puede tomar el valor 3, porque 3 es mayor que 1,95. Y 4, porque 4 es mayor que 1,95 y menor que 4,05. Entonces, esta probabilidad que le están pidiendo acá es equivalente a calcular la probabilidad de que sea igual a 2, a 3 o a 4. Y reemplazando en esa fórmula que hay allá, pues voy a tener esos 3 fraccionarios, sumando eso, les va a dar 0,85913. Esa misma probabilidad ustedes la pueden calcular con esta distribución, con esta aplicación. Esta que hay acá, la de color azul. Con la de color rojo no la pueden calcular directamente, pues sí la pueden calcular, pero poniendo como lo de arriba menos lo de abajo. Con esta existe la posibilidad de calcular la probabilidad de estar entre dos valores, y si ustedes ponen todos los parámetros, se los voy a dejar a ustedes, calculen esta probabilidad para que no tengan que sumar estos 3 fraccionarios, ni reemplazar en la fórmula, ni nada por el estilo. Calculen esta misma probabilidad, 0,85913, calcúlenlo con las 2 aplicaciones que descargaron en su celular, reemplazando los parámetros y demás para que ustedes vean que van a llegar exactamente al mismo valor, 0,85913. Yo ya lo había hecho en la clase que tuvimos antes de salir a paro. Se los voy a dejar a ustedes como tarea para que exploren las 2 aplicaciones. Y también les quiero dejar este segundo ejemplo para que lo lean y lo revisen. Ya aquí lo que voy a tener es otro tipo de ejemplo donde también lo puedo asociar con una hipergeométrica. En este caso voy a tener 25 arandelas, de las cuales 3 tienen una característica de interés, 3 son malas o tienen algún tipo de defecto, y respondan a estas 3 preguntas
dependiendo de los datos que hay acá. Obviamente esto está resuelto acá. Me gustaría que ustedes intentaran hacer ese ejemplo y verificaran después si les dio bien o no. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esa distribución hipergeométrica? ¿Alguno está asimilando esto como recuerdo o está asimilando esto como algo nuevo? Todos están viendo esto como algo nuevo. Con sinceridad, tranquilos. ¿Alguien me va a hacer un comentario? Sí, como repaso, recuerdo. Ah, listo, perfecto. Les pregunto es porque estoy yendo rápido, pero estoy yendo rápido es precisamente por eso, porque sé que este tema ya lo había repasado, pero es interesante ver esto nuevamente. Otro tipo de distribución que se ve acá era la binomial. Lo vimos en esa misma reunión antes de salir. Es la distribución binomial y esta sí que se utiliza bastante. Esta se utiliza, digamos que cuando van a crear un modelo para saber si le prestan dinero o no a una persona en un banco, o si, por ejemplo, van a hacer un experimento y quieren verificar si pasa una cosa o lo opuesto. El caso más sencillo es lanzar una moneda y usted quiere que caiga cara, cara es lo que le conviene, entonces ahí tiene dos posibilidades, o cae cara o cae sello. Cuando usted va a un banco a hacer un préstamo, usted tiene dos posibilidades, le prestan o no le prestan. Cuando usted comienza un semestre en la universidad, tiene dos posibilidades, o lo gana o lo pierde. Cada vez que usted tenga un experimento con dos salidas, usted ahí tiene un experimento que se llama Bernoulli. Un experimento con dos posibles salidas se llama Bernoulli. Bernoulli, así se llama, Bernoulli. Y si usted repite muchas veces ese experimento, por ejemplo, yo me pregunto, bueno, de ustedes, cada uno está interesado por su propio caso. ¿Gano o no gano el semestre? Ahí solo hay dos opciones. Pero a mí me interesa saber de todos ustedes, de los 53 que hay, cuántos ganan y cuántos pierden el semestre. Eso le interesa a la universidad para saber, digamos, cómo organiza los cursos y demás. Entonces, para cada uno de ustedes hay un experimento Bernoulli, gana o pierde. Pero para la universidad hay un experimento binomial, porque no tiene un solo experimento Bernoulli, sino muchos experimentos Bernoulli. ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad? Por lo menos acá en la sede de Medellín, no estoy muy seguro, creo que son 12.000, 13.000. Entonces la universidad tiene 13.000 experimentos, pongámosle, Bernoulli. Cada uno de ustedes está preocupado por su propio experimento Bernoulli, pero a la universidad le interesan todos los experimentos Bernoulli. Y cuando tiene muchos, ya cambia de nombre, ya no es Bernoulli, sino binomial. Entonces se empieza a preguntarse uno por uno, ¿quién ganó, quién perdió, quién ganó, quién perdió, quién ganó, quién perdió el semestre? Entonces en este caso acá está definido así. Decimos que un experimento aleatorio es llamado binomial si cumple estas cuatro condiciones. Consta de n pruebas idénticas e independientes. Cada prueba tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. En el caso de ustedes, en su caso particular, ganar para ustedes es un éxito. Para cada uno de ustedes, ganar el semestre es un éxito. Y perderlo se puede ver como, entre comillas, un fracaso. Un éxito no necesariamente es algo bueno. Un éxito puede ser algo malo también. Y en este caso, la probabilidad de éxito es constante en las n pruebas. Ahí hay una diferencia con el caso de ustedes y es que, bueno, ganar o perder, si ustedes estudian mucho y si todo sale bien y demás, pues esa probabilidad de que ganen va a ser alta.
Si en ese caso yo no conozco cuáles son sus hábitos de estudio, si yo no sé si ustedes, no sé, tienen problemas personales, familiares, etcétera, y yo no puedo saber cuál es la probabilidad de que gane o pierde, porque obviamente entre más estudie, pues la probabilidad de ganar va a ser mayor. En ese caso yo le puedo asignar a cada uno una misma probabilidad de ganar, una probabilidad de éxito a cada uno de ustedes. Entonces yo dije, bueno, voy a asignarle a todos una probabilidad de ganar, ya que no los conozco, voy a asignarle a todos una probabilidad, por ejemplo, del 50% de ganar. Y entonces ahí todos van a tener una probabilidad P de tener éxito. Y la variable de interés, en este caso, es número de éxitos en N ensayos. Entonces, en ese caso, la universidad está interesada en saber cuántos éxitos tuvo en este semestre, por ejemplo, para poder saber cuántos cursos se abren y cómo organizar esos cursos y cómo habilitar los salones y demás. Entonces la universidad está interesada en saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que más de 10.000 ganen el semestre o la probabilidad de que más de 11.000 ganen el semestre. Eso es muy importante para la universidad. Para cada uno de ustedes, pues obviamente su caso particular es una Bernoulli, pero para la universidad es una binomial. Y en este caso, acá está la nota, un solo o una sola prueba donde tenga éxito o fracaso se llama Bernoulli. Ahí está la nota de lo que les escribí ahorita a mano. En este caso, ¿cómo se plantea la función masa de probabilidad de una distribución binomial? Pues se plantea de esta manera. Dentro de todos los experimentos que voy a hacer, voy a seleccionar X que van a tener éxito. De esos X que van a tener éxito, la probabilidad de que lo tengan es P por P por P, X veces, o sea, P a la X. Y los que van a fracasar son N menos X, o sea, 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P. ¿Cuántas veces? N menos X veces. Esa es la función masa de probabilidad de una binomial. Yo ya les había explicado esto, digamos que con más detalle, antes de salir, por eso les pongo esto así como de manera un poco rápida. Y en este caso, puede pasar esto, que ninguno fracase, y eso sería excelente para la universidad, que todos tengan éxito y que todos ganen el semestre. O sea que en este caso la X va a ser igual a N, o que ganen solamente uno, o que gane solamente dos, lo cual sería muy complicado para la universidad, o que no gane ninguno, que sería el peor de los escenarios. Entonces en este caso la X va desde 0 hasta N minúscula. Y la forma de notar esto, cuando hablemos de una distribución binomial, va a ser de esta manera: X virgulilla binomial, y entre paréntesis ponemos la N minúscula y la P. Cuando hablamos acá de N minúscula, ya olvídense de la N minúscula de la hipergeométrica, ya eso no tiene nada que ver acá. Ya estoy es con otra distribución distinta, y esta nueva distribución que se llama binomial depende de N minúscula y de P. En este caso, el caso particular, cuando N minúscula es igual a 1, o sea, cuando estoy en un caso, en el caso de alguno de ustedes particular, ahí hablaría entonces de una Bernoulli, porque N es solo un experimento. Me preocupo solo por un estudiante y veo cuál es el caso de ese estudiante particular. Ahí entonces ya no va a depender del N, sino solamente de la probabilidad de éxito, que es P minúscula, y se va a denotar así: X virgulilla Bernoulli P. A un banco le interesaría algo como: yo tengo digamos, esta semana 300 clientes que vinieron a hacer un préstamo, y tengo que buscar uno por uno si le presto o no le presto. Para el cliente que le presten plata sería un éxito. Entonces yo me podría preguntar, si trabajara en el banco, ¿cuál es la probabilidad de que de los 300 clientes que vinieron a hacer el préstamo,
se los aprobemos o se lo apruebe el banco a más de 200, o entre 200 y 250, o menos de 150. Esto le sirve al banco para saber cuánta plata tiene que tener, digamos, disponible. Obviamente el banco pues va a tener mucha, pero eso podría, digamos que, dependiendo de cuántos vinieron a hacer el préstamo y cuál es la probabilidad de que muchos de ellos aprueben el crédito, pues el banco debería tener disponible en caja esa plata. Para eso podría servir, por ejemplo, aplicar esta distribución binomial. Para demostrar las propiedades de la binomial necesitamos esto que se llama binomio de Newton. Y en este caso el binomio de Newton pues está dado por esta expresión: a más b a la n es igual a esta sumatoria. La demostración de esta sumatoria que se llama binomio de Newton está en la página 90 de la lectura complementaria 2, que aparece ahí debajo de esta clase. En los temas aparece debajo de esta clase y se llama lectura complementaria 2. Estas son las propiedades de la binomial. Yo no las voy a demostrar. Acá están paso a paso cómo se demuestran. A paso cómo se obtiene la media, cómo se obtiene la varianza, cómo se obtiene la función generadora de momentos. Las voy a dejar para que ustedes las repasen. Y acá hay varios ejemplos. Ejemplo 1 tiene que ver con 10 preguntas de opción múltiple, que es más o menos como el tipo de parcial que ustedes están en este momento afrontando en este curso. Acá, pues, el que nosotros tenemos tiene 5 preguntas, pero en este ejemplo se habla de 10 preguntas. Yo ya les había explicado esto con detalle. Miren que acá están el paso a paso de cómo se resuelve ese ejemplo. Acá hay otro ejemplo, un ejemplo 2. En este caso, se habla de una línea de ensamblaje con una probabilidad de que una unidad sea defectuosa igual a 0,05, y se va planteando, digamos que, ¿qué pasa si usted selecciona 20 unidades? ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosas? Yo acá prefiero que ustedes, ya después de lo que les expliqué, y si quieren pueden retomar el video donde les explico esta parte, vean paso a paso cómo es que se resuelve este problema. Yo preferiría que ustedes cogieran estos ejemplos y trataran de resolverlos sin ver el video o sin ver estas diapositivas, esta que tiene la solución, para que de verdad sea un repaso provechoso para ustedes. Acá está lo de la relación de la binomial con la hipergeométrica. Aquí está, digamos, qué pasa cuando yo tengo una hipergeométrica y tengo que el n es demasiado grande en la hipergeométrica. Cuando eso ocurre, esto que habíamos llamado antes como factor de corrección por población finita se aproxima mucho a 1, y entonces en ese caso usted puede aproximar una hipergeométrica con una binomial, que es básicamente esta aproximación que hay acá. Este aproximado que aparece ahí. Cuando tenga una hipergeométrica con un n mayúscula muy grande, puede aproximar eso con una binomial. Y acá está el mismo ejemplo de los billetes, pero ya no va a llevar 20 billetes de 50.000, sino muchos billetes de 5.000 pesos. En este caso 200. Acá está resuelto el problema paso por paso. También les hablo de la binomial negativa. Me la voy a saltar, pero necesito que ustedes la revisen. Y les dejo acá más ejemplos de la binomial negativa. Acá hay ejercicios para que ustedes lo repasen, pues para que revisen nuevamente esas distribuciones. Y no les quiero seguir hablando en esta clase porque ya son las 7:33, pero no les quiero seguir hablando tampoco de la binomial negativa, porque quiero que ustedes vean cuál es la diferencia entre la binomial y la binomial negativa. Obviamente, si pues revisando el video donde les explico esto, surge alguna duda, o viendo las diapositivas surge alguna duda, pues me preguntan y yo les vuelvo a explicar cuál es la diferencia. La próxima reunión, acá está,
voy a comenzar a hablar de este tema, o sea, este viernes. Este sí sería tema nuevo, se llama distribución Poisson. Si usted quiere le da una mirada a estas diapositivas antes, si no, pues no hay problema. Sí les voy a explicar ya, digamos que más despacio, más pausado, todo lo que tiene que ver con la distribución Poisson y les voy a hablar de la importancia que tiene en aplicaciones reales. ¿De acuerdo? Pasé muy rápido de estas, pero era porque ya había explicado esto antes y la quería simplemente como darles ese repaso. Nos vemos entonces este miércoles. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta reunión? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Preguntas con respecto al parcial? ¿Alguien llegó tarde y no pudo verificar? ¿Todos tienen claro cuándo va a ser el próximo parcial? El parcial número 2. Listo, perfecto. Entonces voy a detener la grabación.